buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 495. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios. Vamos a dar inicio a nuestro grupo de oración. Váyanse organizando, váyanse ingresando. Les pido una disculpa porque tuvimos hoy una pequeña demora, pero básicamente fue porque en la clase que tuvimos hoy del seminario de la iglesia tuvimos una extensión que la verdad valió la pena y que nos va a servir a nosotros de aquí en adelante. Uno de los temas más importantes acerca de la salvación. Entonces, siempre que sea de recibir instrucción, debemos darle tiempo al Señor para que podamos aprenderlo de manera correcta. Un saludo especial para cada uno de los que se nos conectan en este horario, el hermano Enrique, que ya lo veo ahí, a Edwincito también, a la hermana Yolanda, Dios les bendiga. Vamos a dar unos minutos para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Entonces vamos a darles ese tiempo. Recordemos que hoy vamos a hacer un resumen de los últimos 4 capítulos que hemos visto de la Biblia, para que entonces estemos atentos, y luego vamos a hacer una oración al Señor pidiéndole que nos ayude, que nos bendiga para asumir con Él nuestra culpa y pedirle que también nos perdone. Pedirle también por aquellos, vaya poniendo en su mente aquellas personitas que de pronto debemos orar por ellas. El pastor nos decía hace unas semanas, y yo soy de los que se me quedan los textos en la mente cuando las predicaciones son bíblicas. Recuerdo que hace muchos años atrás, un pastor llamado Ariel Muñoz, que no tiene uno de sus brazos, nos predicó un texto en una ocasión, y todavía lo tengo ahí en la cabeza. ¿Sabe qué se me quedó de ese texto? Siervo inútil. Cuando hayas hecho todo lo que se te mandó, siervo inútil. Ese pastor me dejó marcado a mí de por vida con ese texto, porque me di cuenta que yo soy un servidor de Cristo ese día y que tengo que darlo todo por Él. El pastor Ángelo hace una semana nos predicó acerca de la oración en Colosenses 3, y también se me quedó marcado lo que allí se nos decía, ¿no? Acerca de cuán grande es la importancia de orar y de tomarlo como un hábito para nuestras vidas. Y yo quiero que ustedes aprendan eso, que lo tomen como un hábito para su vida. Que se levanten en la mañana a orar, que vengan a este grupo de oración, que cuando haya en la iglesia el grupo de oración lo hagan también. Entonces, pensar en eso, mis hermanos, para que ahorita cuando ustedes vayan a orar, en el momento que hagamos la oración, piensen desde ahorita en las personas, porque desde que yo estoy empezando a orar como me lo pidió el pastor, yo estoy dedicando un tiempo, aparte de los horarios de oración que tiene la iglesia, estoy dedicando un tiempo personal. Y en ese tiempo a veces decía, pero ¿qué voy a hacer yo en media hora, en 40 minutos de oración? Hermanos, ahora me hace falta tiempo. Cuando empiezo a orar por el hermano Enrique, cuando empiezo a orar por Yolanda, por su hijo, cuando empiezo a orar por cada uno de ustedes, se me acaba el tiempo y todavía me quedan personas por orar. Entonces oremos por los hermanos de la iglesia, oremos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país. Hay tantos motivos de oración. No divaguemos en la oración, sino concentrémonos en hacerlo para la gloria de Dios. Vamos entonces a dar una oración corta para iniciar en el día de hoy este grupo de este momento, y pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos por esta poderosa noche, Señor, por esta preciosa noche, donde nos permites conectarnos. Señor, ya es tarde, pero es agradable, Señor, que lo último que hagamos en nuestro día, Señor, sea dirigirnos a ti, Señor. Estamos cansados, Señor, pero tu palabra dice precisamente, vengan a mí aquellos que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Eso dice el Señor. Confiemos en esa palabra y pongámonos en este momento en la disposición correcta para recibir la instrucción del Señor y para orar en comunión hacia Él. Vamos entonces a iniciar con los temas de hoy. El primer tema que vimos el viernes pasado, estemos muy atentos porque esto me parece que es demasiado bueno. Incluso se los voy a publicar hoy por si alguien de pronto los quiere guardar. Se los voy a dejar ahí publicaditos
acá en los comentarios. Entonces el tema que vimos el viernes se llamó vasos de honra y deshonra, ¿sí? En ese tema de vasos de honra y deshonra, que lo basamos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, vimos algo impresionante, ¿no? En ese capítulo David es elegido por Dios para ser rey de Israel y sustituir a Saúl, ¿no? Por eso Samuel viaja hasta Belén, en la casa de Isaí, para ungir a David, ¿verdad? Por eso aprendimos en qué se basa el Señor para escoger a sus siervos, que era algo que habíamos visto cuando el Señor también escogió a Saúl, perdón. Entonces veíamos que el Señor, para escoger a sus siervos, se basa en su elección soberana. Y Dios básicamente lo que hizo fue escoger a David sin preguntarle a Samuel, ni a Saúl, ni a David, si querían y si les parecía bien que fuera David. Simplemente el Señor lo eligió. Y lo eligió por una necesidad en particular. Saúl ya había tenido las suficientes oportunidades como rey, pero había defraudado al Señor y por eso iba a ser cortado. Había sido rechazado por Dios y por eso se hacía necesario un nuevo rey para Israel. Ahí es donde el Señor lo elige. Entonces, ¿en qué se basa el Señor para escoger a sus siervos? En su elección soberana. Y lo veíamos, lo confirmábamos en el Nuevo Testamento para ver si era una doctrina del Nuevo Pacto. En Romanos 8:21, por ejemplo, leímos que decía que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Y aquí veíamos claramente que Saúl era un vaso de deshonra y David un vaso de honra. Cuando el Señor escoge, también se fija en un corazón transformado, es decir, un corazón que el Espíritu Santo ha renovado. En efecto, el Señor no se fijó en nada especial de David. Y encontrábamos, por ejemplo, en Romanos 2:29 que dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y qué belleza, de verdad. Porque yo tenía esa lucha, ¿no? ¿Por qué sería que David tenía un corazón conforme al de Dios? Bueno, tenía un corazón conforme al de Dios porque era Dios el que se lo había cambiado por medio del Espíritu Santo. Hermanos, entonces yo creo que aquí es clave rogar a Cristo para que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón. Si todavía seguimos fallando, si seguimos haciendo cosas que no corresponden, pues pidámosle a Cristo que nos dé un nuevo corazón, que es lo que dice acá el texto que va a permitir que agrademos a Dios. Finalmente, en ese tema de vasos de honra y deshonra, vimos que el Señor también se basa para escoger en su justicia y su misericordia. ¿Qué pasó? Saúl está recibiendo la justicia de Dios. Todos tenemos claro que Saúl tuvo las mismas oportunidades que David, pero sencillamente él desobedeció, ¿cierto? Entonces, ¿qué está recibiendo Saúl? Justicia de Dios por sus continuos actos de desobediencia. ¿Y qué está recibiendo David? A David se le está dando misericordia, la misma que se le había dado a Saúl cuando recién inició su reinado, ¿cierto? O sea que ninguno de los dos recibió injusticia. Y lo confirmamos en Tito capítulo 3, versículo 5, que nos dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Otra vez confirmándolo, ¿no? Cuando el Señor elige, le pone un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo. Y lo que hace el Señor es que a esa persona que elige para salvación le da su misericordia, no le da su justicia como se la dio a Saúl. Vimos el día sábado otro tema impresionante, una batalla imposible. Yo creo que este es un tema para no olvidarlo, mis hermanos. Una batalla imposible. Lo basamos en 1 Samuel capítulo 17. ¿Por qué una batalla imposible? Lo recordamos, ¿no? Era la batalla entre David y Goliat, conocidísima en la Biblia, malinterpretadísima. Acá el Señor empieza a respaldar a David para que sea rey. El propósito, destituir a Saúl, que no se imaginaba, ¿no? Que ese hombre que había elegido para que le cantara con el arpa y tal, para que enfrentara al gigante, sería su reemplazo. Es más, para Saúl era simplemente un pastor de ovejas,
¿cierto? David peleó una batalla imposible. Y por eso vimos entonces cómo pelear una batalla perdida. Es que David tenía perdida esa batalla. Era con un gigante de 3 metros. Entonces nos dimos cuenta que cuando uno va a pelear una batalla perdida hay que pelearla con entendimiento. Y vimos que el conocimiento y entendimiento de David acerca de Dios era mejor que el de muchos cristianos que tienen toda la revelación bíblica. David sabía que Dios le acompañaba cuando cuidaba las ovejitas, pero también lo acompañaba cuando se iba a enfrentar con el gigante. Debemos enfrentar los gigantes de este mundo, el pecado, Satanás y nuestra carne, entendiendo que la batalla está perdida, pero en Cristo la victoria es segura. Amén. Segundo, pelee para la gloria de Dios. Una batalla perdida se debe pelear pensando en Cristo y no en nuestra exaltación. Yo pensaba cuando inicialmente hice este punto, yo decía, uy, ¿cómo sería David, no? Frente a Goliat, ¿no? Preguntándose, uy, ¿yo cómo es que llegué hasta aquí? Estoy es loco. ¿Me van a matar? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo lo impulsó y David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Fíjense que David no dijo, yo vengo con piedras y con una cauchera. No, él puso a Dios por encima de cualquier cosa humana. Esa batalla era para la gloria de Dios de principio a fin. Y finalmente, pelee con armas celestiales. Para mí el mejor punto en mucho tiempo que hemos tenido en estos temas. Peleemos con armas celestiales. Hermanos, nosotros no podemos llevar salvación a otros con manipulación, con artimañas, que bájele la música, que bájele a la luz, que llevémoslos a quemar papeles. No, tratando de doblegar la voluntad humana, prometiéndoles ausencia de sufrimiento, pare de sufrir, garantía de éxito y prosperidad. No, mis hermanos, en la batalla para salvar a los hombres, a nosotros los hijos de Dios se nos ha encomendado una tarea gigante e imposible. Pero sin embargo, al predicar a Cristo crucificado y resucitado, esa verdad es capaz de vencer al más grande pecador. Eso es pelear con un arma celestial. ¿Cuál es esa arma? Predicar a Cristo crucificado y resucitado. Esa arma celestial es capaz de vencer al más grande de los pecadores. A su hijo, a su esposo, a su amigo, a su vecino, a cualquiera. Peleemos con las armas celestiales y ganaremos la batalla. Vimos el día lunes obstáculos del cristiano, basados en el capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Se los estoy publicando para que los que quieran anotar o les quieran tomar pantallazo. No lo hago normalmente, pero ahí estoy ayudándoles en eso. En ese capítulo 18 que vimos, bueno, David y Jonatán, el hijo de Saúl, se hicieron amigos. Eso es soberanía de Dios. Mientras que el Señor continúa respaldando a David para llevarlo a ser rey de Israel, vemos que Saúl sigue endemoniado. Ya ni la música lo calma. Ahora quiere matar a David. Pero David está lleno del Espíritu de Dios. Hemos visto todos los obstáculos que David sobrepasó y queremos aprender de ellos para nuestra vida. Eso fue lo que vimos ese día. O sea, así como David tuvo obstáculos hasta llegar a ser rey, nosotros vamos a tener obstáculos hasta que conozcamos a Cristo, y cuando lo conozcamos van a seguir apareciendo obstáculos hasta que lleguemos a su reino. Eso se le debe quedar clarito a usted. Y ahí vimos que hay por lo menos 3 características de cómo podemos sobresaltar esos obstáculos. Primero, no sea negligente, sea diligente. David fue diligente, porque si usted revisa los textos, en cada situación donde se le pidió algo, mire, David acudió sin excusa, sin preguntar por qué. ¿Y por qué yo? No, David fue. Para él era un hábito ser diligente, porque estaba enfocado en liberar a Israel. Esa era la voluntad de Dios, liberar a Israel. Y él estaba enfocado en cumplir esa misión. Entonces, si queremos ser diligentes en el reino de Dios, debemos establecer y cumplir objetivos eternos que estén por encima de nuestros objetivos terrenales. Clave esto, mi hermano. Clave, o sea, de verdad, háganlo. ¿Cuál es mi objetivo dentro de 3 años con el Señor? Dentro de 5 años, ¿voy a seguir sentándome en una silla solamente en un culto? No, yo tengo que establecer objetivos eternos. David no se quedó toda la vida como pastor de ovejas. No,
Y no que esté mal cuidar esos animalitos, pero es que el Señor los llamó a algo más. Y el Señor también a nosotros nos llama a algo más. A Pedro lo sacó de donde estaba pescando y le dijo, venga, pesque ahora hombres conmigo. Objetivos eternos, por encima de los objetivos terrenales. Segundo, dependa de Dios, no de usted. Escuche esta parte, mis hermanos. Aunque el Señor provee la sabiduría, la fuerza, el deseo, incluso nos da su Espíritu Santo, al final el hombre es el que lleva a cabo las acciones. Esto corresponde a la responsabilidad humana. Por eso es que vemos que David fue a las batallas. Y no es que ganó a los filisteos mentalmente. O sea, no, David no se quedó en el reino pensando, les voy a ganar. No, él salió a la guerra. ¿Y qué nos está enseñando esto? Que la dependencia de Dios no es acostarme a mirar al cielo a ver qué me cae. Nosotros debemos depender de Dios poniendo en práctica lo que Él nos pide. Entonces, si Él dice, el que trabaja, el que no trabaje, que no coma. Entonces toca ir a trabajar por la familia. Es que no se conoce a Dios así como míticamente. No, hay que ir a la Escritura y leerla y desgastarnos los ojitos hasta tarde y estudiarla. Sí. Y hay que sacar tiempo para orar y comunicarnos con Él, porque precisamente lo que Jesucristo hizo fue eso. Eso es depender de Dios, mis hermanos. Acudir a Él en todos los ámbitos que Él nos ha permitido, en la iglesia, en la lectura de la Biblia, en el orar. Todo eso es depender de Dios. Defender la fe, ser íntegros y predicar la palabra. Eso es depender de Dios. Tercero, no sea cobarde. Entonces, este obstáculo es terrible, ¿no? Porque muchos de nosotros somos muy valientes para ciertas cosas en el mundo y cobardes para otras. Yo, por ejemplo, soy muy cobarde para que me saquen sangre. Nunca he donado sangre. El otro día el pastor Ángelo me dijo, oiga, usted sí es cobarde. ¿Cómo es capaz de predicar el evangelio a una persona que no conoce, pero es capaz de clavarse, no es capaz de clavarse una aguja para que le saquen sangre? Oiga, hermano, usted es muy raro, me decía el pastor. Hermanos, no seamos cobardes, arriesguémonos. Saúl utilizó a su hija Mical como cebo para que David se viera obligado a cumplir una misión suicida, matar a 100 filisteos y traer sus prepucios. Aún así, David, ¿qué hizo? Se arriesgó. Pero es que David iba con el Espíritu Santo y no trajo 100, trajo 200 prepucios. El mensaje es muy claro. En nuestra vida cristiana tendremos obstáculos, como le pasó a David. ¿Pero qué debemos hacer? Ser diligentes, depender de Dios, arriesgarnos, sin excusas. Aun cuando para el mundo es una locura lo que hacemos, para nosotros es el poder del Evangelio de Jesucristo que es capaz de transformar al mundo. Lo único que va a cambiar la violencia que hay en nuestro país, todo lo que sucede alrededor nuestro, es el Evangelio. Y debemos arriesgarnos a predicarlo. El día martes, un tema hermoso. Un amigo es un tesoro. Un amigo es un tesoro lo basamos en el capítulo 19. Tremendo tema, mis hermanos. Tremendo tema, de verdad. Dios volvió a librar a David de la muerte. Primero, por medio de Jonatán. Después, por medio de su esposa Mical. Y finalmente, mediante el profeta Samuel. 3 amigos movidos por Dios que actuaron en favor de David. Y por eso vimos 3 virtudes de un amigo verdadero. El primero, un amigo verdadero intercede. Jonatán intercedió, haciendo entender a su padre que iba a pecar matando a su amigo David. Pero Saúl estaba endemoniado y por eso Jonatán incluye en su intercesión a Dios. Y eso causa que Saúl se calme y desista momentáneamente de matar a David. Nosotros tenemos a Jesús, nuestro amigo, que intercede con su vida ante el Padre para que el Señor no nos mate. Porque sin Cristo ya estuviéramos fulminados, hermanos. Y es importante que nosotros aprendamos a interceder por nuestros amigos, pidiendo en oración, dándoles consejos y corrección. También vimos en ese tema de un amigo es un tesoro, una virtud muy especial, y es que un amigo nos advierte. En este caso el Señor utilizó a la esposa de David, a Mical. Tremendo. La esposa de David le advirtió a su esposo que lo iban a matar. Y yo les decía, hermanas, con todo respeto, yo conozco, he escuchado, a veces cuando se acercan a pedirme consejos y hablan de sus esposos, parecieran que fueran las enemigas de ellos. Hablan mal todo el tiempo, no interceden en favor de sus esposos, ni en la tierra ni en el cielo.
O sea, no oran por ellos y cuando hablan con las vecinas hablan muy mal de sus esposos. Hermanas, su esposo es el hombre que Dios les dio. Una buena esposa es una fiel amiga que nos advierte cuando vamos a caer y que nos ayuda cuando hemos caído. No nos cae encima, porque Mical no amarró a David a la pata de la cama para que el papá lo matara. No, le ayudó a escapar. Tercero, un verdadero amigo nos protege. Samuel fue un gran amigo, porque cuando se enteró de lo que estaba sucediendo, protegió a David, lo sacó de ahí. Vámonos de acá, hermano. Como cuando usted encuentre un amigo en las drogas. No, usted no me vuelve a ese barrio. No, hermano, vamos a hacer algo. Vamos a buscar un trabajo, le vamos a ayudar, pero usted se sale de las drogas y va a empezar a buscar a Cristo. Se tiene que arrepentir. Samuel protegió a David y el Señor humilló a Saúl. Cada ejército que Saúl enviaba para arrestar a David empezaba a profetizar. Imagine lo que hace el Señor, ¿no? O sea, puso su Espíritu Santo en un montón de hombres que querían asesinar. Y como Saúl no creía, se fue él mismo a ver. Vamos a ver yo si me le enfrento al Señor, eso es pura mentira. Bueno, el Señor también lo tomó a él y empezó a profetizar. Terminó desnudo. Por eso es que cuando nosotros corramos peligros por hacer la obra de Dios, y yo les explicaba, lo que es hacer la obra, no es irnos de paseo. No. Hacer la obra de Dios es predicar el Evangelio, es servir en la iglesia, es hacer las tareas que corresponden a la fe. Eso es hacer la obra de Dios. Como en el caso de David, él estaba defendiendo a Israel. Cuando eso suceda y estemos en peligro, pues Dios enviará amigos para que nos ayuden. Pero si en un momento el peligro se sale de control, entonces el Señor mismo será nuestro amigo como lo fue de David, a quien protegió humillando a Saúl. Y finalizamos el resumen de esta semana con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este texto yo creo que nos va a ayudar mucho este resto de semana. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Aquí deberíamos hacer una pregunta. ¿Vivimos en obediencia a Dios? Porque aquí hay una promesa. Si vivimos en obediencia a Dios, Él dice que nos rescatará de las pruebas. ¡Qué bendición! Eso me da mi paz. Dice, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. O sea, no se preocupe por los insultos, no se preocupe por los maltratos, porque el Señor está enterado de eso. Y dice que Él mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Vamos entonces a orar al Señor, a pedirle que nos bendiga, que nos ayude. Vamos a dedicar un tiempo para pedirle perdón, es necesario. Mis hermanos, nunca olviden en sus oraciones. Muchos dicen, sigamos la guía del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro está en la Biblia para los que no lo saben. Y en el Padre Nuestro se dice, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si el Señor puso eso ahí, es para que cada vez que oremos le digamos, Señor, perdónanos porque somos unos pecadores. Es por eso. Entonces, por eso es que es necesario que en una oración siempre interpongamos el arrepentimiento, el pedir perdón. Entonces, vamos a dedicar un tiempo para pedirle perdón al Señor, otro tiempo para agradecerle, porque el Señor también dice que debemos siempre entrar con acciones de gracias. Entonces, vamos a darle gracias por todo lo que nos ha dado y de igual manera, luego vamos a hacer un tiempito para nuestras peticiones personales. 15 minuticos vamos a dedicar, 5 y 5, y ahí nos vamos a descansar. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, gracias por el resumen que nos permitiste hacer en esta semana, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad que es impresionante comprender la Biblia de esta manera, Señor. Hacer este estudio para mi vida ha sido maravilloso, Señor. Ojalá también lo sea para mis hermanos que se reúnen con nosotros, Señor, que sea revelador para ellos, que sea transformador para ellos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a concentrarnos. Señor, te pedimos que nos ayudes para que nosotros siempre estemos concentrados. Queremos entrar en esta oración, Señor, pidiéndote perdón. El arrepentimiento es muy importante para nuestra vida, Señor. Y sabemos que hay semanas donde no caemos tanto, pero hay semanas donde nos desviamos, Señor, pero sabemos que tú estás ahí, Señor, y corremos a tus pies, corremos hacia ti, Señor, para pedirte perdón. Cuando hemos mirado lo que no debíamos, Señor, cuando hemos tocado lo que no debíamos, Señor, cuando hemos dicho lo que no debíamos, cuando hemos mentido, Señor, cuando hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer, Señor, cuando hemos tenido la oportunidad de corregir a alguien y no lo hemos hecho, Señor, perdónanos.
Por favor, perdónanos porque siempre nos falta algo, Señor. Afortunadamente en Cristo tenemos salvación y vida eterna, Señor, porque si dependiera de nosotros, Señor, nos perderíamos definitivamente. Padre, solo te pedimos que nos mantengas unidos a ti, que nos perdones cuando fallemos y que nos ayudes a avanzar en la santidad, que podamos abandonar esos pecados pasados, esos pecados que todavía nos afectan, Señor, esos pecados que sobre todo afectan nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos a detectarlos, Señor. No permitas que nosotros miremos los pecados de los demás sin antes haber visto los nuestros, Señor, porque es muy común en nosotros hablar del pecado de la vecina, de la amiga, del conocido, del marido, de la esposa, del esposo, del primo, pero no vemos el nuestro. Perdónanos por eso, Señor, por querer mostrarnos ante ti como si no fuéramos pecadores, Señor. Pero tu palabra en Juan dice que eso es condenatorio, que te estamos llamando mentirosos si no entendemos que somos pecadores, que hoy mismo hemos fallado, que ayer fallamos, que antier fallamos, que tal vez ahora tenemos pecados que no son visibles y por eso intentamos presentarnos ante ti como si no necesitáramos arrepentimiento. Pero lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu perdón, de tu redención, del pago que tú has hecho por nuestra maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestro arrepentimiento sea genuino, para que demos la espalda al pecado, para que, como dice tu palabra, aquel que robaba ya no robe más, sino que ahora, de lo que trabaja, dé para aquel que necesita. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro concepto de fe. Ayúdanos a entender que creer en ti es más allá de decir unas palabras, Señor. Es vivir una vida, una conducta, una integridad. Una vida que te halaga, que te bendice, que te glorifica, Señor. Una vida que se arrepiente a diario. Una vida que entiende el sacrificio de lo que tú hiciste. Un sacrificio imposible para cualquier otro hombre. Señor, perdónanos, porque a veces con nuestras acciones despreciamos ese sacrificio. Como dice Hebreos, a veces pisoteamos ese sacrificio, Señor. A veces te ofendemos, Señor, y en tu misericordia nos perdonas. Pero ahora que estamos en este libro de Samuel, Señor, queremos pedirte perdón, porque no somos mejores que Saúl, Señor. Tal vez hace ya mucho tiempo debíamos estar en la condición de Saúl, Señor. Tal vez ya hace mucho tiempo debíamos estar muertos en el infierno. Pero en tu misericordia nos has permitido estar hasta el día de hoy. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos a avanzar en la fe. Permite que hoy sea un inicio para aquellos que todavía están cayendo continuamente en el pecado, Señor. Permite que hoy sea el día del arrepentimiento, el día, Señor, en el que definitivamente, Señor, nos hemos dado cuenta que sin ti estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que necesitamos de tu perdón y de tu redención, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, ahora limpios, no por nuestras obras muertas, no por nuestros trapos de inmundicia, sino por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Ahora podemos entrar a tu trono de gracia, Señor. Ahora podemos darte gracias. Ahora nos alegramos, Señor, porque nos has salvado, porque ahora pertenecemos a tu reino, Señor, porque ahora, Señor, sabemos que nos has prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida eterna, Señor. Padre, el estar con la eternidad, estar contigo en la eternidad, Señor, para nosotros es algo que se sale de cualquier concepto y entendimiento humano, Señor. Las personas no lo entienden, pero tú nos has ayudado a entenderlo, Señor. Nada de lo que hay en este mundo vale la pena si lo comparamos con las maravillosas cosas que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para aquellos que han aceptado este reto tan hermoso de pertenecer a tu reino, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por la sangre de tu Hijo. Gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tenernos ahí hasta hoy, por tenernos paciencia, por ayudarnos, por contristarnos, por convencernos de lo pecadores que somos, del juicio que se acerca y de la justicia que Cristo ha ofrecido a través de la cruz. Señor, gracias por ejecutar ese plan tan hermoso, Señor.
tan perfecto, Padre. No tenemos nada de qué quejarnos, Señor. No tenemos nada que litigarte, Padre. ¿Quiénes somos nosotros, polvo de la tierra? El Salmo 22 dice que somos gusanos. Y eso somos, Señor. Delante de ti nos humillamos y te agradecemos porque a pesar de nuestra maldad, antes de que hiciéramos algo bueno o malo, Señor, habías determinado para nosotros un plan perfecto de salvación. Señor, que nosotros no hagamos que ese plan sea, Señor, pervertido por nuestra conducta, sino que nos mantengamos firmes hasta el día postrero, Señor. Sino que nos mantengamos ahí, Señor, hasta el día que tú regreses o hasta el día que nos llames, que nos quites la vida, Señor, porque tú eres el que lo haces al fin, Señor. Dios amado, gracias por la vida que nos has permitido hasta hoy. Gracias por mi familia, por mis hijos, mi esposa. Gracias por mi mamá, por mi papá, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis cuñados, mi suegra. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis hermanos en la fe. Gracias por mis pastores. Gracias, Señor, por los líderes de la iglesia que me han ayudado tanto. Gracias por cada hermano que has puesto al frente. Gracias por este grupo de oración y cada persona que conectas. Gracias por aquellos que has transformado por medio de tu Espíritu Santo y que has llevado a la fe, Señor. Gracias, Padre, por cada una de estas personas que a pesar de las pruebas y las dificultades, Señor, ellos han podido entender que lo hiciste en favor de la salvación de sus almas y ahora están aquí, doblegados ante ti, Señor, ante tu soberanía y tu poder. Recíbeles, por favor, y ayúdales en cada una de las situaciones que se les presentan a diario, en cada una de esas batallas que en sus fuerzas tienen perdidas, que seas tú ayudándoles y bendiciéndoles, Señor. Muchas gracias por acompañarnos hasta hoy, Señor, por respaldarnos con milagros de conversión, de sanación, de restauración, Señor. Que veamos más milagros de esos, si es tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Queremos finalmente, Señor, traer algunas peticiones delante de ti, por nuestros familiares principalmente, Señor, aquellos que vemos cada día más duros delante de ti, Señor. Nos da mucha tristeza, Señor, pues cuando vemos el caso de Saúl, lo vemos reflejado, Señor, en algunos de nuestros familiares. Señor, pero todavía están vivos, por favor. Doblégalos, Señor. Haz lo necesario, Señor, te lo rogamos. Tómalos en tu mano poderosa, Señor, y haz lo que tú quieras. Pero sálvalos, por favor, no permitas que desciendan al infierno, Señor. Te rogamos por ellos. Danos fortaleza para seguirles predicando, Señor, que es lo que a nosotros nos corresponde. Te suplicamos que en el poder de tu Espíritu Santo, que es capaz de doblegar al más grande pecador, hagas tu obra en aquellos que neciamente están rechazando tu palabra y se están yendo al mundo, Señor. Te pido por mi familia, te pido por mis hermanos, te pido por aquellos, Señor, que se han apartado de la fe. Señor, tráelos en tu buena voluntad de nuevo y permítenos predicarle la palabra de la verdad, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, te lo pedimos por cada uno de nuestros hijos, por nuestras familias, Señor. Opera de la manera que tú quieras, con milagros maravillosos, Señor, pero que ellos sean convencidos a través de tu palabra de que necesitan arrepentirse y creer en ti para salvación y vida eterna. Señor amado, gracias en esta noche por permitirnos hacer esta oración. Escucha y bendice por favor las oraciones de mis hermanos. Ayúdales a avanzar en la fe, en sus decisiones, Señor. Te pido para que proveas consuelo, Señor, para que proveas tranquilidad y paz en el corazón de aquellos que perdieron familiares durante la pandemia. Aún yo, Señor, necesito consuelo porque perdí familiares, vecinos, Señor. Aunque por algunos de ellos te doy las gracias, porque ese fue el medio para llevarlos al cielo. Señor, muchas gracias por aquellos que permitiste que se arrepintieran antes de morir, Señor. En particular por la vida de la señora Ida, Señor. Muchas gracias por lo que hiciste
en ella, Señor, antes de que falleciera, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos permitas permanecer firmes y atentos, entendiendo los tiempos, Señor. Te pido por mi nación, sobre todo te pido perdón porque es terrible todo lo que sucede en nuestro país, la maldad. Señor, solo te pido que nos ayudes y que nos des fuerza, que levantes a los predicadores de sus sillas, Señor, para que proclamen tu palabra como corresponde. Abre sus bocas como a cual dragón, Señor, para que ellos prediquen tu palabra con fuerza y con verdad, y de esa manera podamos ver un verdadero avivamiento, un avivamiento de arrepentimiento, Señor, de súplica y lloro delante de ti, entendiendo que tú, Señor, nos sostienes en tu mano. Pero como dice el Salmo, a su tiempo su pie resbalará. Si tú volteas solo un poco tu mano, Señor, descenderíamos al infierno, pero solo en tu misericordia no hemos sido echados a ese lugar. Señor, que podamos entender estas verdades es fundamental para que podamos avanzar en santidad y en fe. Señor amado, gracias por la oración que nos has permitido hacer en esta noche, Señor. Que no sea una oración más, esta conversación que hemos tenido contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, 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 Señor. Te lo pedimos. Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.